Vamos a ver la función por tramos y a propósito después la de valor absoluto, que en realidad la de valor absoluto es también una función por tramos. Y la vamos a tratar de ver de esa manera para que la podamos analizar y podamos entender cómo graficarla y cómo encontrar su dominio y recorrido. Entonces vamos a partir primero con la función por tramos, que en realidad no es nada más que combinaciones de funciones que nosotros ya hemos visto. Entonces, siempre que veamos definido una función, la definimos solo de una forma. Decimos que esta función es de tal manera y entendemos, ¿cierto?, que se mueve así en su dominio y que no deja de ser de esa manera. De esa forma que le dimos o que viene preestablecido por la función. Pero no necesariamente puede ser así. A veces podemos tener que una función se divida en tramos, es decir, por ejemplo, en un intervalo se comporta como una cuadrática, después de ese intervalo se comporta como una función lineal. Así que esa es la cosa de una función por tramos. Ya va cambiando, puede ir cambiando a partir de un tramo, es otra cosa. Entonces, eso va haciendo que sea una función un poco más dinámica. Por ejemplo, un gráfico o una función por tramos sería así. ¿Ya? Tendríamos aquí el eje X y el eje Y. Y una función por tramos podría ser que del tramo A al B fuera una función cuadrática, así, y luego del tramo B al C es una función lineal. Entonces uno combina dos tipos de funciones en una sola función. Lo que sí es que lo coloca, ¿cierto? Vamos a ver cómo es la notación, que por cada tramo tiene un tipo de función. O sea, el primer tramo en este caso tendría que aparecer una forma cuadrática y en el segundo tramo tendría que aparecer una forma de ecuación lineal. Vamos a ver la formalidad de esto, cómo se puede escribir una función por tramos. Y para introducirlo vamos a tratar de resolver este problema, que es la función de costo de electricidad, típicas funciones de costo que aquí también tenemos en Chile, ¿cierto? Que la función, lo que te cobran por electricidad no es siempre lo mismo, sino que a partir de un cierto tramo, o sea, cuando se acaba, tú te pasas de un cierto consumo de electricidad, te empiezan a cobrar más por ese extra, ¿ya? Es como una especie de castigo por consumir más de lo establecido. Entonces, en ese sentido, lo primero nos dice que nos cuenta cómo es el sistema de este costo de electricidad. Entonces, la electricidad se le cobra a los consumidores a una tarifa de 10 por unidad en las primeras 50 unidades. Es decir, que cuando consumo las primeras 50 unidades, ya sea en que esté medido esto, puede ser en watts, kilowatts, ¿cierto? Me paso de las 50 y ya no me van a cobrar 10 por cada una, me van a cobrar mucho más. Entonces después dice, y a 3 por unidad para cantidades que excedan las 50 unidades. Y se determina la función de costo que da el costo de usar X unidades de electricidad. Entonces tenemos que ver que hay costo que cambia. Cambia cuando alguien consume más de 50 unidades. Tenemos que ver cómo cambia, qué pasa con este tipo de función. Hasta ahora lo que sabemos que los tramos los tenemos que dividir de la manera en donde está cambiando nuestra función. Por ejemplo, del 0 al 50 sabemos que se mantiene igual el costo, que es 10 por unidad, y luego de los 50 cambia a un costo de 3 por unidad cuando todos los que exceden del 50. Estas típicas funciones que son de cambio de costo y que ocurre después de un cierto intervalo, ¿cierto? Las vamos a construir de esta manera. Lo que queremos aquí encontrar es una función llamada la función de costo, y que va a estar dada por tramos. Ya, entonces, armemos primero la primera parte, ¿cierto? Que es, ¿qué pasa si uno consume menos o igual a 50 unidades? Entonces, cuando pasa eso, ¿cierto? Consumimos menos o igual a 50 unidades, sabemos que
el costo es 10 por cada unidad, entonces tendríamos que nuestro costo sería de lo que consumimos sería X por 10. Entonces, si consumimos 30 unidades sería 300, si consumimos 20 unidades sería 200, entonces el costo estaría dado por 10 por X. Así sencillamente cuando estamos antes de los 50. Pero si alguien consume 51 unidades, ¿cuánto se le va a cobrar? Entonces aquí uno dice, bueno, ya consumió 50 y las primeras 50 se las cobran a un cierto costo y la unidad extra se la están cobrando a 3. Así que lo que tendríamos que pensar es esto de acá. Vamos a ir acá. Si una persona consume 51 unidades, acá, consumo, si consume 51, sabemos que las primeras 50 se las cobraron a 10, es decir, el costo va a ser 50 por 10, más la extra se la van a cobrar a 3. Entonces estas de acá son las primeras 50. Esta es la unidad extra. Si el consumo, por ejemplo, es 54, la persona tendrá que pagar las primeras 50 a 10 y las 4 extras a 3. Así que tenemos que encontrar una fórmula para ver qué pasa con el consumo, si consume X sabiendo que X es mayor a 50. ¿Cómo puedo relacionar eso con lo que está allá? Entonces, supongamos que el X es mayor a 50. ¿Cómo puedo determinar el costo de esta persona? Lo que estoy viendo es que necesito de alguna manera representar, esto de acá siempre es igual. Esta parte de las 50 por 10 siempre es lo mismo porque ya consumió 50, así que siempre le van a cobrar 500. Más, ¿cuánto sería aquí? Por 3X. ejemplo, ¿cuánto? 3X o no. Ah, pero el X, por ejemplo, no es todo. Por ejemplo, si el X es 60, no sería 60 por 3, ¿o Ah, claro, no? claro. Pero está cerca. ¿Qué tendríamos que hacer con ese X para que me dé justo el extra? Por ejemplo, arriba en el caso era 54 y yo terminé Restarle multiplicando 4 por 50, 3. ¿Hay que restarle cuánto? 50, Exactamente, hay que restarle 50. Si yo a mi X le resto 50, lo que obtengo son las unidades extras que me pasé. ¿Se fijan que eso pasa en los dos de arriba? Entonces sería más X menos 50 por 3. Entonces imagínense que el X vale 60, sería 500, que son mis primeras 50 unidades, 60 menos 50 son 10, y sería 10 por 3, que son las unidades extras. Entonces ahí tendría formulado lo del costo. Así que, ¿cómo puedo determinar estas dos partes de la función? Vamos a resumirlo en lo siguiente. Si X es menor o igual a 50, nos cobran 10 por X. Pero si me paso de las 50, me cobran 500, que son las primeras 50, más X menos 50 por 3. Esa es mi situación para pagar. Entonces, nuestra función de costo es distinta si es que yo consumo menos de 50 o consumo más de 50. Si consumo menos de 50, simplemente pago lo que consumí multiplicado por 10. Pero si me paso de los 50, como vimos recién, tengo que pagar 500, que son mis primeras 50 unidades, más todos los extras que consumí aparte, o sea, más arriba del 50, los tengo que multiplicar por 3. Esto de aquí es armar una función que se divide por tramos. La función es distinta
dependiendo de qué tramo estemos hablando. Ahora, en este caso, las dos funciones son lineales, son dos rectas, pero son dos rectas distintas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las dos rectas, termina dando 350 porque si se fijan era 500 más x menos 50 por 3, entonces si le restamos 150 podemos escribir la función de una forma más sencilla así. Nuestra función de costo está dividida entonces en dos partes, la primera que es menor o igual a 50, la otra mayor a 50. Y para graficarla tengo que graficarla dependiendo del dominio. Ahora, en el contexto, X es la cantidad de unidades que consumo. No puedo consumir unidades negativas, así que el X va a empezar necesariamente desde el 0. Va a llegar al 50 y cuando el X se mueve entre el 0 y el 50, vamos a tener la función 10X. Cuando se mueve entre el 50 hasta el infinito, tenemos la función de abajo que es 350 más 3X. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Que Dígame. por qué quedó ahí 350? Ah, mira, vamos al de aquí a mostrarte eso. Por favor. Sí, mira, Ignacio, acá, ¿te acuerdas que la segunda parte de la función era 500 más eso? Entonces, Ah, sí, ya entiendo. Creo que multiplicó y luego restó el otro, ¿cierto? exacto, era como para ver qué pasaba con todo esto. Esto era Eso era así, más fácil. sí, como para después poder graficarlo en realidad. Y aquí nos queda eso. Ah, ya, profe. ¿Ya? Que era igual. Ya, profe. Gracias. Bien, entonces tenemos esas dos partes. Y la gráfica de estas dos funciones es la que está ahí abajo. Si se fijan, del 0 al 50 es esa función así, 10x, que es una recta, y del 50 para allá es otra recta. Ahora, nosotros sabemos gráfica recta, ¿cierto? Lo vimos en la parte de función lineal. Pero quiero que se fijen algo. La pendiente de la recta que es antes del 50 es 10, y la pendiente de la recta que viene después del 50 es 3. Claramente la primera pendiente es mayor a la segunda pendiente, y por eso ustedes lo pueden ver también dentro de la gráfica, que cuando grafican del 0 al 50, la pendiente es más empinada que después cuando se pasa del 50. Ya, por una cosa así decirlo, esto, ese tiene pendiente 10, y este de acá tiene una pendiente de 3. Entonces, de esta manera uno puede escribir una función que no solamente sea solamente un tipo de función, sino que la podemos ir cambiando por tramos. ¿Ya? En este caso fue una función que eran dos rectas, pero distintas, ¿cierto? A partir del 50 pasa a ser otra recta. Profe, Dígame. en el caso de la segunda recta, ahí ya no se puede decir que el 350, que es el que suman, corta el eje X porque comienza del 500, Exacto, ¿no? muy bien, Ignacio. Es una buena conclusión. No puedo decir que corta ahí porque la función está definida solamente después del 50. Ya. Ya, profe. Sí, entonces, claro, antes del 50 esa función no existe para nuestro problema. Solamente existe cuando del 50 para allá. Así que sí, no podríamos decir que corta. Ahora, si fuera solo esa función, solo esa, ahí sí podríamos estar diciendo ese tipo de cosas. Profe, Sí, dime. si a la segunda función hacemos eso que es como para saber cómo se grafica, que es como cuando Ujú. ponemos x0 e y0, no ¿Ya? nos va a dar como realmente la función original, ¿cierto? Porque va a empezar desde antes, po. Claro, lo recomendable para poder graficar la segunda parte sería que tú la evalúes donde empieza. En este caso esta función Ah, empieza en 50, ¿cierto? ya. Como si el origen fuese Entonces, ahí, como si 00 claro, fuese. Ah, ya. entonces yo la evalúo en 50. ¿Qué pasa si le pongo 50 a la segunda función? Me va a dar 350 más 150.
Entonces yo sé que en el 50 esta función está en el 500. Y para ver cómo, hacia dónde va creciendo, tú puedes incluso evaluar otro punto, que sería, por ejemplo, el 100. Si evalúo el 100 me va a dar, ¿cuánto evalúo el 100 aquí? Me va a dar 350 300. más 300 sería 650. Y ahí puedes tener otro punto de referencia. Perfecto. Para una recta siempre te basta solamente 2 puntos y tú puedes graficar toda la recta. Porque la recta pasa por esos 2 puntos, entonces ya para allá es lo mismo. Entonces, claro, lo ideal sería como a X agregarle un valor que sea mayor a 50 en ese caso. Sí, para ver cómo, hacia dónde va tendiendo la recta. Ya, perfecto. Vale, ¿Ya? perfecto. Con otro te basta, y con eso de ahí ya uno puede determinar cómo es todo el gráfico. La primera no hay mucho problema de graficarla porque si te fijas, por ejemplo, cuando el X vale 0, el Y vale 0. Así que esa parte del origen. Y después tenemos un punto de referencia que también es el 50 que se une con la otra recta, así que los dos chocan ahí. ¿Ya? Así que importante que en esta parte vamos a ir graficando rectas también. Y súper buena tu acotación porque hay consejos de cómo graficar rectas, que es como determinar en los orígenes, o sea, en las ejes coordenados, pero claramente en esta, ¿cierto? Tenemos que ocupar otra táctica, sino que es más bien evaluar puntos que estén un poco más allá para poder ver dónde están nuestras rectas. Así que eso. ¿Alguien más alguna duda de esta definición de función por tramos? Una cosa, no necesariamente las funciones por tramos son puras rectas, ¿ya? Podríamos tener combinadas también cuadráticas con rectas, o sea que a partir de un punto la función se vuelva una cuadrática. Ya, para cerrar esta parte de las funciones como con rectas, este ejercicio es para ustedes. Voy a dar uno a 10 minutos, hasta las 9 para que ustedes lo hagan. Vean que dice el índice de contaminación atmosférica en cierta ciudad varía durante el día de la siguiente manera. Y tenemos tramos que van del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 12, del 12 al 16. En cada uno de estos tramos tenemos un tipo de función. Tenemos que graficar cada una de estas funciones y ver cómo es el gráfico de todas estas rectas unidas, ¿cierto? De esta forma. Después nos hace un par de preguntas acerca del gráfico. Dice que el tiempo se mide en horas, con t igual 0. El t igual 0 corresponde a las 6 de la mañana, y el t igual 16 corresponde a las 10 de la noche. ¿Ya? Dice, haga la gráfica de esta función, lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, me preguntan cuáles son los niveles de contaminación a las 8, a las 12 del día, a las 6 p.m. y a las 8 p.m. Tenemos que, la complejidad del ejercicio, ¿cierto? Es que nos pregunta por horas específicas, pero el t corresponde a una de estas horas. Por ejemplo, las 8 de la mañana, ¿qué t sería en este caso? Si el t igual 0 corresponde a las 6 de la mañana, la 8 de la mañana sería con t igual 2, ¿cierto? Porque el t0 es 6 de la mañana, entonces le sumo 2, ese sería las 8 de la mañana. O sea, así lo pasamos a cada uno de los t correspondientes y después lo tenemos que evaluar dentro de nuestra función. Ya, 10 minutos, empiecen a hacer el ejercicio. Cualquier duda me van consultando.
Profe, Dígame. ¿por Dime, qué Luciano. usted define que el T2 Ujú. son las 8 de la mañana? Mira, viste que al principio del ejercicio, o sea, perdón, ahí abajo dice que el t igual cero corresponde a las 6 de la mañana. Ya. ¿Ya? Entonces hay como una equivalencia entre el t y la hora que es. Yo puse que mi hora de inicio, como van a decirlo el ejercicio, era que en el cero correspondía a las 6, o sea, a esa hora empieza el tiempo cero. Entonces uno dice, ah, ya, pues entonces esto está medido de esta manera. Está medido en que si el t igual cero son las 6 a.m., entonces el t igual uno es la hora siguiente que sería las 7 a.m. El t igual 2 entonces Ah, serían las uno en uno, y listo. uno en uno, listo, sí. Ah, ya. Solo que después es para que tú pienses y tú dices, ya, me están preguntando por las, por ejemplo, por las 6 p.m. ¿Qué t es, por ejemplo, las 6 p.m.? Ya. Ya, profe. ¿Ya? Ahí Gracias. tendrías que tú ver como cuánto hay que aumentar el t para que llegue a esa hora. Ya, profe. Ujú. Profe, pero los números que están en la igualdad, los que están a la derecha de cada función, ¿esos son hora o No, ese es son el t. temperatura? Ese es el Ah, t. vale, El de tiempo. vale, Por vale. ejemplo, si yo escribiera esto aquí, lo que está pasando con esa función, mira, esta de acá, esta función corresponde entre el t moviéndose entre el cero y el 2, o sea, entre las 6 y las 8 de la mañana. Y el siguiente sería entre las 8 hasta las 10 de la mañana. ¿Ya? Así va moviéndose el t. Pero nosotros tenemos como una escala para el t, que es la que yo le puse en el lado derecho. Y recuerden que esto de acá está midiendo el índice de contaminación atmosférica, o sea, el resultado que después tengamos de la función es cuánta contaminación hay a esas horas. Vamos a ver si esta función es media coherente, ¿cierto? Debieran haber horas en que hay más contaminación que otras. Bueno, en la noche debiera haber menos contaminación que en el día. Ya, 2 minutos más y lo vamos a hacer. Ya, entonces voy a hacer un dibujito aquí antes de mostrárselo para poder representar estas funciones. Hasta el 16.
Ah, perfecto. Ya, entonces, vea la función, ahora la voy a resolver. Entonces, entre el 0 y el 2, la función es 2 más 4t. Entonces la voy a poner aquí abajo. Es 2 más 4t entre el 0 y el 2. Ya. Así que para poder graficar esta recta, ¿qué pasa cuando el t vale 0? Cuando t vale 0, estamos en el 2. O sea, la primera recta corta en el 2. Ahí. Y cuando el t vale 2, ¿a dónde llegamos acá? 2, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí, al 10. Llegamos al 10 entonces, en el 2. Así que tenemos aquí una recta que es de esta forma. Ya, ahí evalué dos puntos, que son el primero, el que ven el 0, o también sabemos que esta recta corta en el 2. ¿Y qué pasaba al final en el 2? La recta llegaba al 10, arriba. Esa para la primera parte de la función. Después, la segunda parte de la función es de esta manera. Segunda parte es 6 más 2t. Esto ocurre cuando el t es mayor al 2 y cuando el t es menor o igual al 4. Entonces, cuando empieza de justito después del 2, esto es parte en el 10 también. Y en el 4 llega al 14. Entonces acá, aquí está el 14. La función va para allá. Ahí. Luego, del 4 al 12, dice que la función siempre vale 14, desde el t igual 4 hasta el 12. En estos puntos la función siempre vale 14. Es decir, Es vamos a tener constante, ¿no? algo... ¿Cómo? Es constante. Es constante, ¿cierto? ¿Cómo representamos que entre el 4 y el 12 siempre valga 14? Vamos a tirar una Eh, línea, una línea así, recta. una línea recta en de que siempre es 14 y no va cambiando, o sea, va a ser así. Luego tenemos la última parte que nos dice que es 5 menos 3t entre el 12 y el 16. Así que 5 menos 3t sería, cuando vale 12, estamos en el 14 otra vez, y cuando vale 16, tenemos 5 menos 48, que sería 2. O sea, llegamos a este punto de acá abajo. Profe, no ¿Sí? entendí Profe, ¿no era el ese último paso. 50? ¿Cómo? Como la Ah, última sí, sí. recta.
Este de aquí es 50. Sí, pues cuando vale 16, sí, yo creo que es 50. Cuando vale 16, tenemos 50 menos 48. Entonces nos queda 2, que sería el último punto al que llega este. Ahí. Entonces ahí está armada la función por tramos. ¿Ya? Esa es la única recta que tiene pendiente negativa, ¿cierto? Tiene pendiente menos 3, entonces por eso va hacia abajo. Y parte del 14 cuando el t vale 12, podemos verlo ahí, y termina en el 2 cuando el t vale 16. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de alguna de estas rectas que acabamos de graficar? Profe, yo tengo una que es como al principio, que es la primera. ¿Ya? Que lo que hizo ahí fue colocar i igual 0, ¿cierto? Y ahí le dio el 2. Y después el 2 lo metió dentro de la función, ¿o no? Pero no hay un i acá, po. Hay t y p. Ah, claro, sí, pues en p igual al 0. Entonces la primera función era así. Esa es la primera. Claro. Cuando el t está entre 0 y 2. ¿Ya? Ujú. Para evaluar la recta, lo que uno hace es reemplazar en el 0, que si tú reemplazas en el 0 te da 2, Sí, ¿ya? Que sería el primer punto de esta recta. Y para el otro punto, sería reemplazar el t, el 2 en eso. Entonces nos da 10. vale. ¿Ya? Con eso descubrí 2 puntos de la recta para poder graficarla. Vale, profe. Pero, profe, una pregunta. Entonces, en estas funciones por tramos, ¿siempre nos van a dar como el rango entre 0 y 2 y cosas así, o no? Claro, tiene un rango, sí, tiene un rango. Ah, ya, vale. ¿Ya? Ahora, lo que sí es que no necesariamente las rectas están unidas. En este ejercicio pasa de que donde termina una empieza la otra, pero puede ser que otras sean como más irregulares. Pues podemos tener otro tipo de gráfica. Les voy a mostrar al tiro una que es distinta. ¿Ya? ¿Alguien más alguna pregunta con una de estas funciones aquí? Yo, profe, que al Dígame. final Ujú. trazo esa línea desde el 12,14 hasta el 16, porque el 16 es el último. Entonces, Exacto. automáticamente entre entre medio está el 8, ¿no? Porque cuando Sí, T era 14 era 8, ¿sí? claro. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque es una recta. Sí. Ah, ya, ya. Ujú. Gracias. Ujú. Ya, sí, ahí escribí la que me estaba preguntando recién la compañera, ¿cierto? Que era entre el 12 y el 16. Y sí, pues cuando uno, por ejemplo, en una recta, sabe un punto y conoce otro, todo lo que pasa entre medio pasa entre los dos. Pero ojo, que eso es solo porque estamos seguros que es una recta. Que por eso, claro, yo ahí fácilmente puedo tirar la línea hasta el 16 porque sé que esto va como de forma lineal, entre comillas. Exacto, exacto. Es justamente como tú lo dices. Como sabemos que va en forma lineal, yo con toda seguridad puedo unir de un punto al otro una recta. Y si no fuera una recta, nosotros no tendríamos seguridad de eso. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos una función que sabemos que pasa por aquí y que pasa por ahí. Yo diría, pero la función podría ser una cosa como así. Podría perfectamente ser una cosa media rara. Pero esta no, porque esta estamos seguros que es una recta. ¿Ya? Así que esa es la gracia igual de que sean rectas porque podemos fácilmente graficarlas. ¿Alguien más alguna consulta? Bien, viene una parte del ejercicio ahora que nos preguntan qué pasa a ciertas horas. ¿Ya? Yo voy a hacer dos test
pueden completarlo, pero básicamente es evaluar en el lugar que corresponda. Ya ese es el punto, como mi hora en qué rango cae de toda esta función por partes. Por ejemplo, las 12 del día, ¿a qué te corresponde las 12 AM? Entonces me dice, bueno, el t igual 0 eran las 6, en t igual 1 las 7, t igual 2 las 8, t igual 3 las 9, en 4 son las 10, en el 5 son las 11, y en el 6 son las 12 AM. 14. En ese t corresponde a las 12 AM. Así que cuando me pregunten qué tipo de contaminación atmosférica hay a las 12 AM, yo tengo que evaluar el T igual 6, no el 12, porque esto está dado en los T, no en la hora del día. Así que evalúo el T igual 6 y busco el rango donde se encuentra el T igual 6. ¿Dónde tengo que evaluar esto de aquí? El 6 está ahí. Perfecto. Tal como alguien me dijo recién que era 14, estaba bien, porque el 14, el T igual 6 está Sí. ahí. Sí. Justamente como tengo que caer en ese rango, me fijo ahora cómo tengo que evaluar mi función, pero sé que cuando algo está entre las 4 y las 12 es 14. O sea que, en conclusión, ¿cierto? Para responder esta primera pregunta, a las 12 AM hay 14 de índice de contaminación. Perfecto. Ustedes pueden completar el resto de las horas que aparecen ahí. Solo que fíjense bien en qué rango cae su hora que le están preguntando. Ya. Vamos a la segunda parte de la clase. Vamos a ver el valor absoluto, pero el valor absoluto tampoco es tan complicado porque es una función por tramos. ¿Ya? Es una función como la que estábamos viendo recién por tramos, también esta es de esa manera. Vamos a partir con la definición básica de la función valor absoluto, que es la que hay ahí, y que hay que leerla de manera un poco más general, ¿ya? O sea, ¿qué es una función por tramos? Es una función o sea, una función valor absoluto. Es aquella que siempre se asegura de lo que esté dentro del valor absoluto sea positivo. Siempre se asegura de eso. En realidad eso es lo que hace el valor absoluto. Entonces, para partir con esta, que es la más básica, que es f de x igual al valor absoluto de x, está dada por definición como una función por tramos, es decir, el valor absoluto de x vale x si es que el x es positivo, es decir, deja el mismo valor, y vale menos x si es que el x es negativo. ¿Por qué menos x? Porque si el x es negativo, le agrega un negativo, y de esa forma lo vuelve un valor positivo. Esa es como la función que hace. O sea que si el valor es positivo, lo deja tal cual, pero si el valor es negativo, le agrego otro negativo, y de esa forma se transforma en una función positiva. Mira, acá tenemos dos cosas. El dominio, que es todos los reales, no importa qué valor coloque dentro de este valor absoluto, no pasa nada. Pero el recorrido son todos los reales positivos con el cero. Claramente el recorrido no es negativo porque esta función no llega a ningún valor negativo. Siempre se asegura que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo. Así que tendríamos eso. Pero para poder entender cuál es la gráfica de esto, tenemos que graficar esta función por tramos que ven ahí, que es una función cuando el x es mayor o igual a 0, y es otra función cuando el x es menor a 0. Entonces, observen bien que la definición de valor absoluto que aparece en este lado. Profe, entonces siempre va a ser positivo. Claro, el valor absoluto siempre va a ser positivo. Siempre. Siempre que cualquier valor que coloques esto ahí te va a dar un positivo. Porque si colocas, por ejemplo, menos 6, va a caer en la segunda rama, se le va a llegar un negativo y va a quedar 6 positivo igual. Gracias. Ya.
Veamos cómo graficar esta función primero. Tenemos esas funciones por ramas, ¿cierto? Que son mayor o igual a 0 es la función x, y menor a 0 es menos x. Juntas tienen esta gráfica de acá. Si se fijan, la gráfica está separada en dos rectas, una que va con pendiente negativa y otra con pendiente positiva, se unen en el 0, y lo que pueden fijarse acá es que esta de acá, esa de ahí es la función y igual a x, o la recta igual a x, ¿cierto? Y esta de acá es la recta y igual menos x. El rango de esta función se puede fijar que el rango o recorrido de la función es efectivamente los reales positivos con el 0. Los reales positivos con el 0 son el rango porque esto va abarcando solo los valores positivos de acá. En cambio, el recorrido de la función, o sea, el dominio, son todos los reales. ¿Ya? El dominio acá correspondería a todos los reales. Vamos a ver algunas variaciones sí, de esta función. Entonces, la idea es que esta en específico tiene ese dominio de recorrido. Vamos a ver otra, ¿cierto? Que quizá el recorrido va a cambiar. Pero recuerde que el recorrido siempre uno lo puede observar gráficamente si es que conoce hasta dónde llega su función. En este caso, esta función no pasa más abajo de los negativos en el eje Y, sino que en el eje Y parte del 0 hacia arriba. Ya, ¿alguna pregunta para que vayamos avanzando con un poco variando esta función por tramos? Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio acá, que es ahora otra función por tramos, pero es este valor absoluto, está dado como valor absoluto de 2x menos 1. Primero tenemos que escribir la función por tramos, luego graficar la función, y luego encontrar los valores x en 1 y x en 3. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que había que entender el valor absoluto como una función más general que lo que decía esa definición de arriba? Más bien, lo que hace el valor absoluto es asegurarse que lo que está adentro es positivo. ¿Cómo funciona esto? Voy a tomar esa función, que es valor absoluto de 2x menos 1, y la voy a trabajar de la siguiente manera. Entonces, recuerden que si lo que está adentro del valor absoluto es positivo, esto se queda igual. Es decir, lo voy a entender de esta manera. Si lo que está adentro del valor absoluto es mayor o igual a 0, entonces el resultado es eso mismo. Si lo que está adentro del valor absoluto es negativo, entonces tengo que agregarle un negativo a mi resultado. Esta es la misma definición que estaba arriba, pero la que dimos en un principio era solo con x. Ahora adentro hay más cosas, pero se mantiene lo mismo. Es decir, esta función lo que hace es dejar tal cual lo que está dentro, si es que lo que está dentro es positivo, o bien agregarle un negativo a lo que está dentro, si es que lo que está dentro es negativo. Con eso se asegura de que siempre va a tener un resultado positivo. Y ahora aquí se nos transforma en un problema de lo que estábamos viendo al principio, porque si se fija son dos rectas que están determinadas en un cierto rango. ¿Cómo saco los rangos? Tengo que trabajar un poquito ambas cosas que estamos viendo aquí. Pero por ahora aplicar la definición directamente es llegar a esta parte que estamos viendo ahora.
Es exactamente esto. Bien, voy a ir haciendo algunas modificaciones aquí encima, entonces vamos a ir viendo. Por ejemplo, este de abajo lo puedo escribir como 1 menos 2x. Ya, lo único que hice fue, ¿cierto? Había un negativo afuera del paréntesis, entonces lo pasé a cada uno de los términos que estaba adentro. Las partes de aquí, para entender qué rango tiene el x, este que dice 2x menos 1 mayor o igual a 0, 2x menos 1 mayor o igual a 0, perfectamente lo puedo ver como 2x mayor o igual a 1, ¿sí? Vamos, ¿cierto?, el uno para el otro lado, y esto es lo mismo que decir que x es mayor o igual a un medio, ¿ya? Entonces, aquella condición que vemos arriba que dice 2x menos 1 la puedo tomar y colocarla como x mayor o igual a un medio. Y la de abajo, si hacemos lo mismo, nos va a quedar 2x menos 1 es menor a 0. Esto es lo mismo que 2x menor a 1, que es lo mismo que decir x menor a un medio. Es decir, la condición que está abajo, ¿cierto?, en la segunda rama, la puedo escribir, en vez de escribirla como x, o sea, como 2x menos 1, la puedo escribir como x menor a un medio. Esto me ayuda a entender dónde está el corte de esta función. Entonces la función se divide en el un medio, y ahora sí que la tengo igual como la estábamos trabajando antes. Esta función es por tramos, ¿cierto? 2x menos 1 y 1 menos 2x. Tengo eso de ahí. A partir del un medio en adelante, la función es 2x menos 1. Antes del un medio es 1 menos 2x. Ahora la podemos graficar. Voy a copiar esto aquí, más chiquitito, para que la podamos graficar. Este es 2x menos 1. Esa es x mayor o igual a un medio. Ya. Grafiquemos esta función entonces. Sabemos que hay un punto de quiebre en el un medio. ¿Qué pasa cuando la función es mayor o igual a un medio? Bueno, veamos. Grafiquemos esa recta. En un medio, o sea, hay una cosa que es como después del un medio y una que es antes del un medio. Esta función en el un medio vale 0. ¿Cierto? Vale 0. Profe, ¿cómo sabe que vale 0 si está solo x? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿La función? Sí, me perdí. ¿Por qué Ah, vale porque, 0? mira, en el un medio, ¿qué trama, o sea, qué rama estás tocando cuando el x vale un medio? ¿Acá o acá? El de arriba, Ya, el de arriba, perfecto. solo x. Para saber eso, reemplazo el x en un medio, me va Ah, a que dar soy 0. pava, hay que reemplazarlo al lado. Claro, sí. Ya, Recuerda que el lado de acá es el rango. sí, ya entendí, gracias. Entonces, reemplazamos en un medio y nos da 0. Pero para saber dónde crece un poco más la recta, lo recomendable que estábamos hablando hace un rato era reemplazar otro punto. ¿Qué pasa si reemplazo el 1? Me va a dar 1. Y bueno, nuestra recta sigue para allá, ¿cierto? Porque sigue todo el rango después de un medio. Así que ya tenemos una cosa así. Veamos qué pasa ahora antes del un medio.
Antes del un medio también esta función parte desde el 0. Si se fijan, justo en un medio vale 0. Y si me voy colocando antes, cuando el x vale 0, ¿por dónde pasa esta función? Cuando el x vale 0, pasa por el 1. Entonces, o bien su punto de corte con el eje y es el 1. Entonces, eso es una cosa así. Así que ahí estaría nuestra función, valor absoluto de esta de acá, ¿cierto? Graficada como una función por rama, ¿cierto? Lo que igual como lo que estábamos haciendo al principio de la clase, pero ahora lo extra que tiene esto es que tenemos que pasar el valor absoluto a una función por tramos, y una vez que la tengamos lista por tramos, la graficamos como corresponde. Profe, una consulta. Dígame. Que esta función, o sea, la de, ¿cómo se llama? Se olvidó. Valor absoluto. Eso, lo de valor absoluto, ¿siempre va a ser así? Así, ¿O así puede ser como, así como una cosa como una V? como uno ve, es que, claro, en este caso que hay recta adentro, pasa una Sí. cosa así. Pero podría ser, mira, podría ser que, y de hecho vamos a ver después un caso que y después ustedes lo resuelven, que a veces dan de otra manera, pues, puede dar así, una V pero más arriba. Ah, claro, no, pero me refiero a que siempre va a ser como una V. Sí, estas que son rectas pasa eso. Ah, ya, ya. Ya. Puede ser Ah, pero así, con las funciones estas que son como lineales, ¿no? Con valor claro, absoluto, ¿cierto? Eso pasa con el valor absoluto, cuando todo número negativo que está dentro de eso se hace positivo. claro. Pero Ah, ya. sí, Nicolás, lo que ocurre es que tienen esta forma en particular, porque son rectas lo que vemos adentro del valor absoluto. Ah, vale, vale, vale. Si ¿Ya? fuera Hay, una cuadrática. cambia la cosa, va a ser como dos cuadráticas quizás distintas. De hecho, ese es un ejercicio bien recomendable de hacer. Yo se lo voy a proponer también y después le voy a mandar la solución para que vean qué Buenísimo. pasa. Profe, ayer subió los videos Sí, pues sí lo subí. Sí, sí, ¿Están sí, listos? creo. Ya, vale, Están gracias. listos los dos. Hay un ejemplo de función lineal y uno de cuadrática, que había yo dejado propuesto en las clases. Ya, Profe, entonces, mm, ¿sí? ¿Alguien me va a decir algo? me perdí en el gráfico, que no entendí por qué lo puso con uno. ¿Cuál? A ver, vamos al gráfico. Dígame, ¿qué parte del gráfico? Ahí le puso uno, claro, uno ahí, ¿Ya? al lado de un medio, pero ¿por qué? Podría haber sido dos o tres, pero era solamente para identificar otro punto. Y claro, lo puso la línea ahí, pero ¿por qué hay algún dato? Eso no lo entendí. Es que reemplacé en uno en la función, en la primera parte de la función, y me dio uno. Si uno reemplaza el uno aquí, ¿El un medio? ahí, Sí, si reemplaza en uno te da uno. uno. Ah, y abajo también. Claro, sí. Entonces uno reemplaza desde abajo hacia arriba, así. El uno llega al uno, y por eso tengo otro punto de la recta. Entonces ¿Y el uno uno sabe que es por qué sale uno en ese caso? Yo elegí el Después de uno. Yo podría haber elegido el 2. Ah, ya, ya. Puede ser cualquier valor. ¿Sí? Si elijo el 2, llego a otro punto. Bueno, Ah, ya, ya. llego al 3. ¿Sí? Hmm. Pero no quería elegir uno tan alejado porque mi gráfica no me permitía irme tan allá. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Ya, tenemos escrita la función por tramos, graficamos la función y ahora tenemos que encontrar los valores en x igual 1 y en x igual 3. Bueno, eso es más sencillo, ¿cierto? Porque basta que reemplacemos adentro. Por definición, el valor absoluto nos va a entregar un valor positivo. No es ni necesario ver lo de la función por tramos porque voy a mostrarles lo siguiente. Miren, tengo la función valor absoluto arriba y quiero reemplazar en x igual 1 y en x igual 3. Entonces, cuando reemplazo en x igual 1, obtengo el valor absoluto de 2 por 1 menos 1. Eso es el valor absoluto de 1. Y eso me queda 1. Cuando reemplazo en el 3, me queda 2 por 3,
menos 1, esto es 6, 5, esto queda 5. Ya, recuerden que el valor absoluto, la única gracia que tiene es que lo que queda dentro del valor absoluto tiene que ser positivo sí o sí. Si queda negativo, uno le agrega un negativo y lo vuelve positivo finalmente. Así que con eso podemos evaluar estos valores dentro de esta función valor absoluto. Ya, ahí está la solución para que después, si la quieren ver en la PPT, la pueden revisar. Bien, entonces, vamos a terminar con estos ejercicios. Ahora, ¿cierto? También la idea es que lo representen ustedes. Yo quiero hacer el primero porque quiero mostrarles algo, que es esta función f de x, es bien particular, y la vamos a volver a ver esta misma función después, porque se usa como ejemplo, clásico ejemplo de funciones que no son continuas o no son derivables. Primero nos preguntan por esta función cuál es el dominio, después representar la función por tramos, y después graficar la función. Ya, voy a ir para allá. Primera pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Puedo colocar cualquier x dentro de esta función ahí? No, el 0 no. No, no se puede porque no puede haber un 0 debajo en el... Ya, muy bien, muy bien. Ah, excelente. Eso es, entonces, todos los reales, excepto el 0, que no podría estar abajo. Con eso ya tenemos listo la primera parte. La segunda nos dice que escribamos esto como función por tramos. Voy a aplicar directamente lo del valor absoluto. Entonces, esto sería f de x ¿cuánto vale la función si el x es positivo? Si el x es mayor o igual a 0. Cuando x es mayor o igual a 0, lo que está dentro del valor absoluto es igual, ¿o no? Sí. No pasa nada. Entonces esto quedaría como x partido x. Y cuando el x es negativo, ¿qué ocurre con la función? Sería con menos. Menos x partido en x. Exacto, menos x partido en x. Así que así se comporta esta extraña función que es, ojo, le puse mayor o igual a 0 y no debe ser. O sea, si quitamos el 0 del dominio. Aquí la función es o mayor a 0 o menor a 0, pero no es 0, porque en 0 ya no está el dominio de arriba. Profe, ¿por Ya. qué queda menos x partido x? ¿No debería ser x partido menos x? O sea, es lo mismo, pero... Sí, es lo mismo. Ah, ya, bueno. De hecho, un alcance, justamente que tú me lo acabas de decir, todas estas expresiones que voy a poner aquí abajo son lo mismo. Menos a partido b es lo mismo que a partido menos b, que es lo mismo que menos a partido b. Profe, pero yo tengo una pregunta. Es que como Sí. el valor absoluto está en el numerador, que en el que está Ya. en el de arriba, en este caso si fuese un negativo, va a ser positivo, pero el denominador no tiene el valor absoluto, así que si puede tener un negativo o no. Sí, pero recuerda que el valor absoluto se asegura que el numerador nomás sea positivo. Claro, sí, po. ¿Ya? Como que ese Vale. es lo único que le importa, sí. Claro, el denominador puede ser negativo, igual va a quedar negativo. ¿Mm? Pero lo que sí es que esto que estuve arriba, eso siempre va a ser positivo. En Y la sí, función que está bajito también va a ser siempre positivo el numerador, entonces. claro, porque por ejemplo, si el x valiera menos 5, ¿ya? ¿Ya? El numerador sería menos 5. Claro. Pero así como antes te preguntaste, claro, al final va a terminar siendo igual negativo porque el denominador no está atrapado por el valor absoluto. Ah, claro, sí, verdad. Entonces, Ah, profe, ese
ese está libre de ser positivo o negativo. Ah, entonces, profe, como usted dijo, fuera menos 5, arriba quedaría 5 y abajo igual queda ¿Ya? menos 5. Claro. ¿Cuánto quedaría Ah, al ya. final? 1, menos 1. Menos 1. Y para otro valor de x, ¿cuánto quedaría? ¿Otro negativo? Menos 1 también, ¿o no? Sí, menos Sí, 1. po. Siempre queda menos 1, parece. Claro. Sí, Y el de arriba siempre queda Uno. como 1. O 1. sea, como el número. Como el número, sí. Pero, No como 1. No, Porque, por uno. ejemplo, si Como el uno, x claro. valdría 10, sería 10 partido Sí, 10. verdad, verdad, verdad. Claro. Así Oh, que qué esta loco. función la voy a volver a escribir para que, con las conclusiones que ustedes estaban diciéndome acá. Sería 1 cuando el x es positivo y menos 1 cuando el x es profe, negativo. que ¿Mm? yo tengo una pequeña pregunta porque cuando el Chito dijo que era lo mismo cuando el numerador era negativo a cuando el denominador era negativo, pero si el numerador tiene el valor absoluto, ¿no va a ser igual lo mismo? Va a ser igual lo mismo. Mira, por ejemplo, imagínate que yo tengo valor absoluto aquí, una cosa así, ¿ya? ¿Ya? Y cuando el x es negativo, estábamos diciendo de que esto era lo mismo que decir menos x partido x, ¿ya? Ya, O lo mismo que decir x partido menos x, ¿sí? ya. Ya, si Se entiende. pusiéramos, por ejemplo, el 5, el menos 5, en el primer caso nos daría menos 5. Claro, y el denominador quedaría negativo igual, pues. Entonces ahí Sí, haría el pues menos 1. el otro quedaría como así, ¿o no? Claro. En ambos casos igual nos queda menos 1. Pero qué bueno que resuelvan estas dudas, porque de repente son cosas que se arrastran así, y como uno siempre cree como, será como distinto que tener negativo arriba o abajo, la verdad es que no cambia, Vale, profe. ¿ya? Si me lo tengan presente. Profe, entonces si fuera todo así valor absoluto, tendría que tener las líneas así completas, así, hasta el Claro, denominador. tendríamos que estar hablando de esto, así. Ah, y ahí cambiaría todo así. O Ahí sea, sí que cambia positivo. todo, Ahí siempre claro. sería Ah, ya. positivo, no podría haber Ahí, un sí- menos 1. ahí siempre sería positivo, siempre el resultado sería positivo. Vale. Ah, claro. Ya, gracias. Ya, entonces en conclusión tenemos esa función que viene ahí abajo, que es 1 menos 1. ¿Cómo grafico esta función? La voy a colocar acá. Descubrimos que la función era 1 cuando el x era positivo y menos 1 cuando el x es negativo. La gráfica de esta función es bien interesante aquí. En el 0 no pasa nada, pero en el resto de los valores sí. Imagínense que aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Cuando el x es mayor a 0, la función siempre vale 1. O sea, es una cosa, Una línea recta, paralela al claro, x. así. Y cuando el x es negativo, siempre vale menos 1. O sea, Mm, es así. Perfecto. Así que esta gráfica que van a volver a ver muchas veces, la están conociendo ahora. Y también, bueno, es súper importante esta gráfica así porque representan muchas cosas del sistema que uno tiene. Por ejemplo, cosas que en un momento están prendidas y después están apagadas, que uno las puede representar como 1 menos 1 o 0, 1, ¿cierto? Como viene ese tipo de procesos. Profe, ¿Sí? Dime. hay una función que es como bien PSU que me acuerdo que era como una escalera. ¿Qué tipo de función era esa? Esa es la función techo o función piso. Ya, Es que esta era como función. que, claro, que como que algunas no tomaba, pero otras sí, ¿sí o no? Exacto, sí, Ya, porque, ya. porque se redondea. Entonces, por ejemplo, son el tipo de funciones que en el 3,2 vale 3, en el 3,3 vale 3, en el 3,4 vale 3 y así. Pero en el Mm, 3,9 vale 3, pero cuando llega al 4 vale 4. ya. Entonces, como que va redondeando, todos los 3, algo son 3, pero cuando se pasa al 4 ya son 4 y todos los 4, algo son 4 y así. Ya. Sí, esa es como, Profe, ¿por qué como en esa bien. función no toman como el rondeo del de siempre? No, porque depende. Hay dos tipos de funciones. Una se llama techo y piso. Y te imaginarás por qué se llama techo y piso. Porque la función piso siempre toma el número para abajo. La función Ah, techo ya. toma el número para arriba. Ya, ok. ¿Ya? Esos son dos tipos de... La notación real de eso es como... La función techo es una cosa así.
y la piso era como así. ¿Ya? Y sí, pues en la PSU siempre sale esa Sí, sí, función, parece, pues. me había acordado que había como una escalera ahí. Y es como así, ¿o no? Claro, y ahí, sí, esa misma. Nunca Sí, me es de ese estudié. tipo de funciones. Claro, bien típico de la PSU. Ya, como trabajo para ustedes les queda hacer esto que está en la PPT al final, que es el segundo ejercicio. Intenten hacerlo para que trabajen las funciones por tramos y además, ¿cierto? Apliquen la definición de valor absoluto. Eso, ¿qué más le iba a decir? Le subí la guía de funciones a Canvas. Eh, Vamos a colocar las respuestas de las soluciones en unos días más. Yo creo que 2 días más van a estar listas de respuestas. Lo recomendable es que empiecen a trabajarla para que ya vayan viendo qué dudas tienen, ¿cierto? Y las podamos resolver. Ya, nos vemos entonces, no el día, no El miércoles. exactamente el día martes, porque la otra semana no hay clases, pero recuerden que igual nos vamos a juntar a estudiar para la solemne, así que les voy a mandar ahí un horario y ustedes me dicen, ¿cierto?, si todos lo tienen desocupado. Igual voy a hablar con la gente de la línea, porque igual sé que tienen que hacer otras cosas en la otra semana, pero para que les calce un horario para que nos podamos juntar. Vale, profe. Vale, ¿Ya? Que profe. estén bien. Chao, profe. Chao. Hablamos, chau, chau. Mm.